El origen de los títeres pues, es muy antiguo, pero está indeterminado. Es decir, que ni arqueológicamente, aunque se habla que existen rastros documentales, sobre todo en Roma, también Grecia, pues son rastros pues, prácticamente imperceptibles para poder afirmar tajantemente su existencia, pero podemos imaginarla, porque el hombre siempre ha querido animar y dar vida, insuflar vida a elementos inanimados, en este caso objetos, de manera que podemos imaginar, y aquí hay que echar imaginación histórica, que el títere existe probablemente desde que el hombre empezó a manipular los objetos. Llámese teatro de títeres, marionetas, pupis o guiñoles, las posibilidades expresivas de este particular género han seducido a artistas escénicos de todo el mundo. Tradicionalmente asociado al público infantil, lo cierto es que el teatro de títeres ha servido como vehículo de expresión de las cuestiones más variopintas a lo largo de su historia. Hoy en Tesis nos sumergiremos en este fascinante universo en el que arte y artesanía confluyen para sublimar el hecho escénico. Realmente cuando el títere existe realmente es a partir de la Edad Media. La Edad Media, los grupos de titiriteros que acompañan también con juegos circenses y con teatro que hoy llamaríamos de calle, pues es la imagen típica y tópica que tenemos y es el momento de arranque del teatro de títere. Y cuando se sacraliza, digamos, o se consagra de alguna manera, sería la palabra exacta, se consagra el teatro de títeres en el siglo XVI-XVII. Pues se conjugan muchos lenguajes y por tanto las temáticas son libérrimas. Yo diría que el teatro de títeres es casi libertario, es decir, eleva un gesto libertario a las temáticas y a los cánones, es decir, que está dispuesto a transgredirlo todo, a utilizar autómatas, a inventar. No hay un teatro canónico que se deba a sí mismo, sino que siempre está en reinvención y por eso también siempre será muy vanguardista y también será siempre muy iconoclasta. Yo conozco, Miguel. Piensas vencer arrogante y blasonar de triunfante. El títere siempre, en todas las culturas, en todas las épocas, ha sido un elemento que ha estado en tensión con el poder. El poder, sea el que sea, político, religioso, cualquier ideología, el títere y el poder siempre han sido como los extremos de una cuerda que vive tensa y que a veces se quiebra, a veces se queda muy flácida, pero siempre el títere y el poder han sido justamente ahí una relación de tensión. Buenas noches, damas y caballeros, gays, lesbianas, bises, transes y heterosexuales. Bienvenidos a Al Esputo, el cabaret más petardo, atrevido y burlón del país de España, esta gran desconocida. Pues yo siempre he sido políticamente muy incorrecto, siempre me ha gustado hablar de lo prohibido, de los tabúes. Bueno, me apetecía, siempre he sido muy canalla, muy cabaretero. Bueno, siempre pues hablaba de política, de religión, de todo lo que no se debía hablar. Pues eso es lo que más me interesaba, reivindicar el derecho a la libertad sobre los escenarios. Fundada en el año 89 por Ángel Calvente, la compañía El Espejo Negro es uno de los grandes referentes del teatro de marionetas nacional. Pese a que sus últimas obras han estado dirigidas a un público infantil, lo que les ha valido 2 premios Max en esta categoría, su trayectoria y su particular enfoque escénico son un buen ejemplo de la versatilidad de las marionetas a la hora de abordar obras para adultos. Yo cualquier hora de estos personajes que tengo aquí detrás, por mí, pueden morir en directo. Yo les puedo prender fuego si quiero. Puedo estirarlos hasta límites insospechados, los puedo sumergir en agua, sacarlos. Pueden decir todo lo que yo quiera a través de mi boca y de mis manos y ellos siempre van a ser mi reflejo. Se pueden quitar la cabeza en directo, pueden desmembrarse en directo.
Hacer todo eso con un actor de carne y hueso es un poco peliagudo y complicado es decir, sería imposible. Por eso el actor total, porque lo puede hacer todo. Para manipular a un solo personaje necesitamos 3 personas. Es decir, son 3 personas que tienen que sentir, respirar y hablar por una sola boca, por una sola cabeza. En este sentido el personaje, ¿no? Pues hay mucho ensayo detrás, muchísimo más ensayo que en el teatro, diríamos, de actores de carne y hueso. El títere no permite la expresión, entonces las historias tienen que ser hasta cierto punto elementales y transmitir dramaticidad, ¿no? Por ejemplo, pues antes he dicho que el Pupi siciliano se da mucho al tema de las luchas, los combates. Es un teatro en el cual la historia es muy elemental, siempre está Rinaldo, Angélica, los Sarraceni, los moros y los cristianos, y la bella, que es secuestrada, llevada, traída, el rastro. Es una historia muy elemental que permite que el titiritero se luzca manejando las marionetas, ¿no? Hay otras que son más humorísticas. En el caso de la tía Norica es más humorístico, ¿no? Y otras pues son más vanguardistas. Son los aviones. La larga tradición del teatro de títeres a lo largo de la historia y la posibilidad de adoptar enfoques vanguardistas a partir de obras populares confluye en la compañía granadina Títeres Etcétera, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en 2014. Fundada en 1981 por Enrique Lanz, el suyo es un ejemplo de rigor, respeto y devoción por la profesión. El trabajo de Títeres Etcétera se podría identificar por la escenificación con títeres de obras musicales. Pero más allá de esta evidencia, un poco lo que podría caracterizar nuestro trabajo es lo que hoy llamaríamos, de una forma que nos entendemos todos, el I más D más I. Por ejemplo, en nuestra compañía cada espectáculo es voluntariamente diferente en técnica titiritera, en estética, en escala. Y entonces cada espectáculo es realmente un laboratorio muy grande, una búsqueda muy grande a todos los niveles. Nuestro trabajo se puede caracterizar también por una búsqueda constante en que ningún espectáculo se parece a otro, como decía, pero también sobre todo en un compromiso muy grande hacia la defensa de nuestra profesión. Ese compromiso con la profesión tiene su origen en la propia razón de ser de la compañía, originada cuando su fundador tuvo conocimiento del legado de su abuelo, el maestro Hermenegildo Lanz, figura injustamente olvidada, quien junto a Manuel de Falla y Federico García Lorca perpetró uno de los episodios más significativos de la historia del teatro de títeres de nuestro país. La princesa Egmont de Polignac, en el año 1918, le encarga a Manuel de Falla escribir una obra para su salón, una obra con música de cámara. Manuel de Falla le responde aceptando el encargo y diciéndole que hará una obra a partir del Quijote y que será con títeres. Y es lo que hoy conocemos como el retablo de Maese Pedro. Cada uno aportó desde su ramo. Federico aportó desde el plano literario y de hecho fue el estreno de su texto, de su adaptación teatral del cuento popular La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón. Manuel de Falla, obviamente, hizo la aportación desde lo musical y Lanz, su aportación, lógicamente, fue desde el plano plástico. Lanz construyó los títeres de guante que utilizaron. Es importante tener un sello y llegar. Yo tengo una forma de hacer marionetas, de crearlas y de manipularlas sobre el escenario. Eso me ha dado un sello, como el espejo negro, ¿no? Es decir, las marionetas, ¿qué van a hacer sobre el escenario? Si tienen que hablar, tienen que hablar, si tienen que mover los ojos, los tendrán que mover, tiene que parecer que respiran, que anden, todo eso. Es decir, una buena construcción es muy importante. Claro, ¿qué pasa? Que yo tengo una oportunidad incalculable, impagable, ¿por qué?
porque yo soy el creador, el dramaturgo y luego el director y al mismo tiempo el artesano que crea la marioneta. Es un poco perverso todo, pero es así. ¿Qué pasa? Que cuando yo le doy forma física al personaje, ya tengo muchas cosas dentro que voy a plasmarla, ¿no? Entonces ya hay un mogollón de trabajo hecho, es decir, el actor que tiene que encarnar a ese personaje ya es el personaje y eso ayuda muchísimo. El actor encarna un personaje, el actor prepara un personaje, construye un personaje. El títere nace siendo el personaje. Un actor puede de pronto convertirse en Hamlet, puede de pronto interpretar el personaje Hamlet. El títere nace, se construye, se piensa, se concibe para que sea Hamlet. Esa diferencia tan sutil que nuestra lengua castellana nos permite entre el ser y el estar en el títere se entiende muy bien. El títere evidentemente pone más distancia en la producción de lo que se llama la mímesis, es decir, del juego de la imitación. Ya no es un hombre el que imita y por tanto establece una distancia relativa respecto a lo que está representado, sino que el títere es autónomo completamente y por tanto su distancia es mayor. Y esto le permite hacer críticas sociales mucho más profundas también. Su lenguaje es el lenguaje rabelesiano, el lenguaje de Rabelais, y por tanto yo creo que sí, que es más proclive a emplearse precisamente en la crítica de la sociedad seria, del poder, etcétera, etcétera, sin que nadie lo tenga presente ni le pase cuenta por esto. Lo que pasa es que la marioneta es más permisible, es decir, ayuda más al chascarrillo, a pasarse. Uno se puede pasar mucho más con la marioneta. Sí, eso es cierto, es más permisible. Cuando una marioneta de 50 centímetros te dice verdades como catedrales y tú te quedas diciendo, pues sí, pues lleva razón. Es decir, ese mismo texto que lo está diciendo esa marioneta, que es un niño pequeño, por ejemplo, si lo hace un actor disfrazado de niño no es lo mismo. Nuestro trabajo también tiene una misión muy clara hacia la difusión del teatro de títeres. Desde hace varios años nos dedicamos pues, a viajar por el mundo documentando esas tradiciones milenarias que nos van quedando y que desgraciadamente en este comienzo del siglo XXI muchas de ellas tienen sus días contados y estamos dedicándonos por lo menos a documentar a esos maestros que ya pronto perderemos y dejar así una memoria para las generaciones que vienen detrás.